La clase anterior estuvimos viendo la ecuación de la parábola y también de la circunferencia. Ya, hoy día vamos a continuar con la elipse y con la hipérbola. Nos quedan poquitas clases, creo que aparte de esta quedan como, si no me equivoco, 3 o 4 clases más, así teóricas. Señor, disculpe, dijo que iba a retomar una parte de circunferencia, si es que mal no me equivoco. Es que vimos todo, o sea, lo Ah, ya. revisé y creo que vimos todo. A ver, pero mire, te muestro, porque cuando vimos la circunferencia, es que yo pensé que no habíamos visto todo, pero sí, porque alcanzamos a ver la circunferencia y de hecho hicimos los ejemplos, po. Solo quedó pendiente el tercero, que yo les comenté que tenían que reemplazar. Ah, verdad, tiene razón. Disculpe, es que no había Sí. revisado la clase. Y lo hicimos, Mm, creo, aquí, po, como rápidamente. Ya. Profesora, Ese, y y otra cosa. después venía el trabajo colaborativo, pero esos ejercicios son los que ustedes tienen que Ya sé, sí. ejercitar. Sí. Y no he subido las clases, y lo sé. Señor, una duda, ¿usted cuándo podría subir? Eso Hoy mismo día, le quería pedir para poder mira, repasarlo. de pura dejar no lo he hecho. Soy sincera, porque o sea, es como la lata de estar sacando las pantallas para la portada y eso, pero de verdad que lo voy a hacer hoy día en la tarde, ¿ya? Porque creo que Ya a sé. ustedes les debo solo una, po, porque hace 2 semanas hemos tenido una pura clase semanal. Sí, es solo la del miércoles pasado. Falta solo la del miércoles pasado, sí, Sí, muchas gracias, señor, ya, disculpe. no, tranqui. Y claro, como les decía, nos queda esta clase y luego quedan 4 más. O sea, hoy día hacemos la 22, el miércoles hacemos la 23 y van a quedar 3 clases pendientes nomás. Pero la semana próxima es libre. Así que eso. Bien, entonces habíamos alcanzado a ver todo, solamente faltaba el trabajo colaborativo, pero como saben, esto es lo que ustedes tienen que ejercitar. ¿Ya? Entonces ahora vamos a revisar lo que es la elipse. ¿Bien? Bueno, aquí aparece la definición inmediata, ¿ya? Yo voy a hacer algunos comentarios de cómo uno llega a la fórmula, ¿ya? Más que nada para dejar la idea, ¿bien? Entonces vamos a considerar 2 puntos en R, F1 y F2. Entonces la elipse se dice que es el lugar geométrico de todos los puntos, de modo que la suma de las distancias entre un punto P al foco 1 y ese mismo punto P al foco 2 es constante. ¿Ya? Estos puntos F1 y F2 reciben el nombre de focos. Ya, entonces aquí la idea es entender un poquito aquí esta situación. De un momento que no encendió el lápiz. Entonces voy a hacer un pequeño dibujo aquí al ladito. Quiero que igual vean lo que está anotado ahí en esa tabla. Entonces, supongamos que en este caso, si este es el eje X, y aquí tenemos el eje Y, ya, fíjense que aquí consideramos estos focos. Bueno, siempre hay que considerar un centro. La elipse, recuerden que una elipse es como un poquito más chatita, es parecido a una circunferencia, pero es más larga desde un lado. Entonces vamos a considerar el centro, que es el 0, 0, y aquí está menos C, y aquí está C. ¿Se fijan? Que ambos están a la misma distancia del centro. Entonces este le llamamos F1, F2. Y si lo anotamos como coordenadas, son estos puntos, ¿cierto? Entonces aquí la elipse sería algo de este estilo. Bueno, aquí más acá van a estar los vértices. Entonces los focos están como en el centro. Así sería una elipse. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué dice la definición acá? Aquí dice el lugar geométrico. Dice que la suma de las distancias entre P y F1 y P2 es constante. ¿A qué nos referimos? Que, por ejemplo, si P está por ejemplo, aquí,
quiere decir que esta distancia, lo choco, más esta es constante. A ver, sería así, así. Y en realidad es la misma constante, o sea, si estoy en otro punto acá, otro P, también esta distancia más esta es la misma constante. En cualquier punto, aquí incluso. Esta distancia más esta es la misma constante. ¿Bien? Entonces, ¿cómo lo hacemos para encontrar la fórmula? Lo más sencillo es tomar un punto P cualquiera, ¿cierto? Ya, por ejemplo aquí. Y vamos a decir que la distancia entre P y F1 más la distancia entre P y F2 es 2A. ¿Por qué 2A? Miren aquí. Si nosotros suponemos que, porque puede ser cualquier punto, ¿cierto? Pero imagínense el punto está acá. Este es el punto P. Ya, otra cosa que no he dicho aún. Esto aquí mide A. ¿Ya? De hecho, aquí está anotada las coordenadas del vértice. Acá está menos A y acá está A, ¿cierto? Entonces, miren, la distancia de P a F1 es toda esta expresión, ¿cierto? Todo este pedacito. Y la distancia de P a F1 es este pedacito. Entonces, es claro que esta parte de aquí es igual a esta. ¿Lo ven? Sí, profe. Por lo tanto, si yo me olvido un poquito de esta y considero 2 veces esta, estaría considerando esto así, miren. A ver, déjenme usar un destacador. Estaría considerando todo esto 2 veces. Por eso 2A. ¿De acuerdo? Pero como esto es repetitivo y yo en cualquier punto que esté aquí, voy a tener siempre ahí 2A, 2A, siempre va a ser 2A. Entonces aquí, resolviendo esta ecuación, ustedes van a llegar a esta. ¿Bien? Ya, pero ahí no les quiero dar la lata, lo quiero dejar como ejercicio, si que ustedes lo quieren realizar. Lo único sí, que en algún momento van a tener que utilizar lo siguiente. Miren, déjenme hacer de nuevo aquí el dibujo. Pero no voy a escribir todo, sino que les voy a poner aquí C, aquí está A, y bueno, aquí está B siempre, porque fíjense que acá están los vértices del eje mayor. Entonces aquí está menos C, menos A. Entonces todos estos datos son de aquí, pues, de la elipse. Ay, aquí la elipse es algo así. Hay que una chuca. Sí, es la elipse. ¿Bien? Entonces, focos, vértices, eje mayor. Siempre se le llama eje mayor a este valor A y está siempre bajo el X en la fórmula. Y estos de acá son los vértices del semieje menor, ¿ya? Este de acá. ¿Bien? Lo único que va a cambiar es que en este caso A es mayor que B. Pero también podría pasar que sea así la elipse, ¿cierto? Pero este sigue midiendo A y este sigue midiendo B, por si acaso. Y lo único que va a cambiar aquí son el tipo de coordenadas, que ahora no sería de la forma C,0 los focos, sino que sería al revés, 0,C. ¿Bien? Eso. Y bueno, lo otro que les quería comentar acá es que cuando uno le da la fórmula, uno conoce esta distancia A, conoce esta distancia B, y la pregunta es, ¿cómo conozco C? ¿Cómo lo conozco? Y por eso sería interesante hacer de hecho podríamos intentarlo aquí. Lo tengo anotado, se los voy a mostrar, más que nada para no hacerlo completamente, pero sí se los voy a mostrar. Pero el objetivo es es crear aquí este triángulo. Porque esta sería la incógnita. O sea, yo conozco B, pero no conozco el valor de C. Entonces aquí uno forma un triángulo rectángulo. Este es B. Y créanme, este siempre mide A. ¿Y por qué mide A? Porque si estamos en este punto P, que está acá arriba, la distancia de P al foco 1 más la distancia de P al foco 2, acuérdense,
siempre es 2A, y esta parte es igual con esta, ¿cierto? Por lo tanto, mide A. Así que de aquí usted cómo obtienen C usando el teorema de Pitágoras. ¿De acuerdo? Y ahí despeja C, ¿cierto? Usando Pitágoras. Sí. Aquí se forma un triángulo rectángulo. Y esto sé que mide A, porque como sabemos que la distancia de P al foco 1 más la distancia de P al foco 2 es 2A. ¿Bien? Bien, déjenme Profe, aquí, ¿sí? que entonces la distancia desde B hasta la distancia del foco 1 al foco 2 es igual a C. No, no es igual a C, es igual a 2A. Ah, ya. Pero aquí como nosotros sabemos que, porque aquí fíjate que se forma un triángulo, no es isósceles, donde tiene dos lados iguales, ¿cierto? Este lado es igual a este. Pero y como yo sé que estos dos A y estos son iguales, cada lado mide la mitad, po. O sea, A. Ya. Gracias, profe. ¿Bien? Ya, yo les dije que no, porque aquí no viene para que calculemos eso, ya, porque probablemente es un ejercicio que no requerimos ver con tanto detalle. Pero yo se los puedo mostrar, porque lo tengo aquí en el otro curso. Lo hice. O sea, aquí venía él. Entonces aquí está, miren, está todo rayado, sí. Ya, pero aquí está lo mismo, ya es lo mismo que hicimos recién, yo aquí expliqué que se repetía esta parte, ¿cierto? Y acá está la ecuación, ¿la ven? Esta, distancia de foco 1AP más distancia de foco 2AP es 2A. Entonces aquí uno sigue la fórmula, aquí, fíjense, ahí está la fórmula. Aquí son las mismas coordenadas que teníamos anotadas recién, ahí está el foco 1, foco 2, P, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos acá? Despejamos una de las raíces, si nosotros desarrollamos esta ecuación. Y después aquí es pura álgebra, puro cálculo algebraico. Aquí ustedes le van al cuadrado, se elimina la raíz, ¿cierto? Acá les queda un binomio al cuadrado, ¿cierto? Dos veces el primer término al cuadrado, dos veces el primer término por el segundo. Como el segundo término de una raíz al cuadrado se va la raíz, ¿cierto? Pura, pura álgebra. Ya, no quiero que se... O sea, solamente les quiero dejar la idea, ¿ya? Porque no es tan necesario que lo hagan, ¿sí? Lo que nos interesa es ver cómo son el tipo de ecuaciones, ¿ya? Y cómo encontrarlas si tenemos datos, ¿bien? Entonces aquí en algún momento se requiere usar este rectángulo. Porque en todo este desarrollo, imagínense, es súper largo, ¿no? Si quieren esto se los puedo mandar para que lo vean, pero no considero que sea tan necesario que ustedes lo vean con detalle, sino que la idea es que cuando conozcan la ecuación, ¿cierto? Sepan determinar C. Eso es como lo que más interesa, ¿bien? De hecho, acá, en cierta parte, aquí cuando uno factoriza y obtiene esto, que está aquí, uno ahí recurre a esto. Y que en el fondo ahí el C se despeja usando Pitágoras aquí, que es lo que les estaba explicando recién. Y ahí haciendo todo el cálculo algebraico, acá se llega justamente a esta ecuación. ¿Bien? Así que lo que les sugiero es que si quieren aprovechen sacar un pantallazo a esto. Que, más que nada para que lo vean, si es que quieren. Pero así como para verlo ahora con tanto detalle, prefiero concentrarme en hacer ejercicio. ¿Bien? Y ver los casos de cuando la elipse está de esta forma o cuando está vertical. ¿Bien? Así que aprovechen ahí de sacar un pantallazo, si lo estiman, a esa parte. Y esta es la otra, que está ahí.
Bien. Entonces ahora volvemos a nuestra clase. Estamos aquí. Bien. Ya, pero esto es el caso, el que nosotros estamos viendo acá, cuando la elipse tiene centro 0, 0. Entonces ustedes se preguntarán, ¿qué ocurre cuando el centro no es 0, 0? Entonces aquí, para el caso de que la elipse esté en otro centro, en el punto HK, hay que hacer un cambio de coordenadas. Ya, esto es similar a lo que hicimos en la circunferencia. Ustedes van a cambiar el X por X menos H y el Y por Y menos K. Entonces, lo único que debemos hacer en el fondo es a los datos que teníamos en la primera tabla, a cada coordenada se le suma X más menos H y al otro X menos K. ¿De acuerdo? O sea, no a todo. No a todo. ¿Por qué? Déjenme hacer aquí el dibujo, más que nada para que entiendan cómo van cambiando los datos. Acuérdense, en el primer caso, el centro de la elipse era ahí en el 0, 0, ¿cierto? Entonces, esto era el centro, los vértices del eje menor, los vértices del eje mayor, que esto era B, esto era menos B, ¿cierto? Esto era A, esto era menos A, y aquí teníamos menos C, C. Pero imagínense que este es un plano cualquiera, y ahora el centro de la elipse está aquí, y aquí está la elipse. Pero... A ver, imaginen que aquí está la elipse ahora. Entonces, ¿cómo va a ser el centro? H, K, ¿cierto? Los focos. Acuérdense que aquí siempre mide C. Así que aquí va a ser menos C más H, y aquí en el otro foco va a ser C más H, ¿cierto? Después aquí en este punto sabemos que de aquí del centro hasta acá mide A. Por lo tanto aquí está A más H y aquí está menos A más H. ¿De acuerdo? Aquí están los focos. Perdón, los vértices, que serían estos. Y lo mismo para B. Sabemos que aquí esto mide B. Por lo tanto aquí está B más K y aquí debería estar menos B más K. ¿De acuerdo? ¿Se ve eso? Y aquí están todos los datos. Aquí están descritos en el dibujo. ¿Bien? Profe, ¿Sí? me complica un poco que por qué se le suma H a cada coordenada. Por ejemplo, la menos A más H o al C más H. Porque imagínate que el centro estaba aquí y ahora te mueves hacia allá. Es como que la mueve el centro. Piensa que desde aquí se movió aquí. Entonces todo se mueve, pues, todo. Todo mueve, se mueve. Este vértice también, todo se traslada. Ah, ya. Creo que ya Entonces entiendo. fíjate, pues, cuando le sumas hacia ese lado, es H, pues, porque aquí se movió H para acá, ¿cierto? Y en el caso vertical se movió hacia arriba B, o sea, hacia arriba acá. A todo esto es un caso, yo estoy suponiendo que H y K está aquí. Podría estar en cualquier parte del plano. ¿Bien? Lo importante es que cuando nos den la ecuación, nosotros vamos a conocer A y B. Y una vez que conozcamos A y B, vamos a tener claro el centro, ¿cierto? Y los vértices. Eso va a ser claro cuando nosotros nos digan, no sé, esta ecuación, por ejemplo. Pongámosle aquí, no sé, 4 al cuadrado y aquí, no sé, 2 al cuadrado. Entonces, aquí el centro es aquí, ¿cierto? Y ya sabemos que A mide 4 y B mide 2. Entonces, aquí la única incógnita va a ser el foco. Pero yo sé que aquí mide 4. Aquí mide 2. Entonces, con Pitágoras encontramos este C.
¿De acuerdo? Pero eso en el caso cuando nos dan la ecuación. Van a haber casos en donde nos dan el foco y algo más, ¿cierto? Entonces vamos a ir viendo todos esos casos. ¿Bien? Ya, lo que sí quiero que entiendan que aquí se trasladó esto, ¿bien? Entonces, el foco cambió, porque se movió hacia el lado y hacia arriba. De hecho, aquí yo no he anotado. Aquí aparecen las coordenadas como acá, ¿cierto? Porque fíjense, este punto de aquí, les dije, es menos c más h, sk, ¿cierto? Yo aquí les anoté la posición en el eje X, pero está aquí en el eje Y en K, todos estos puntos. Estos dos vértices, el centro y los focos, ¿cierto? Y los vértices del semieje menor se mantienen en H porque están en esta misma línea, pero aquí se mueven entre K, B más K y menos B más K. ¿Bien? O sea, yo creo que no hay que complicarse mucho. Cuando uno conoce A y B y el centro, mientras tú conozcas el centro, lo ubicas en el plano, mides hacia allá A, mides hacia arriba B y dibujas, ¿cierto? Haces un dibujo. Ya, eso lo vas a tener porque vas a conocer A y vas a conocer B, ¿de acuerdo? Y este siempre va a ser H, K. Ya, pues, pero acá tú estás sumando A, por lo tanto este punto de acá va a ser H más A, K, ¿cierto? Pero acá está restándole A al H, pues. Entonces este va a ser H menos A, K, ¿cierto? No cambia el K, cambia esto nomás. Pero es porque le estás restando este A. Acuérdense que los reales son ordenados, entonces si tú te mueves A cantidad aquí, se la restas al H, que es la coordenada X, de ese punto, que es este. Lo mismo hacia arriba, se mantiene aquí en el H, pero le sumas B acá. Lo mismo acá, te mantienes en el H, pero le restas B acá. Bueno, aquí da lo mismo el orden, yo aquí lo puse al revés. ¿Te fijas? Ahí. Ya, pero todo eso se obtiene con el plano, o sea, créanme, no es algo que a mí se me ocurrió ni nada, yo lo estoy observando aquí en el plano, ¿de acuerdo? Porque como les digo, esto mide A, esto mide B. Entonces todos estos puntos se pueden determinar si lo observamos de aquí, ¿de acuerdo? Ya, a todo esto, si aprieto aquí se va a borrar, ¿bien? Entonces fíjense, aquí aparece la ecuación, que es exactamente la misma que la anterior, pero acuérdense que el X cambiaba por X menos H y el Y cambiaba por Y menos K, ¿cierto? Esta era la otra ecuación que aparecía al principio, ¿ya? Ya, vamos a hacer este ejemplo y de acuerdo a eso yo les voy a ir haciendo las observaciones, porque en estos dos casos que hemos hecho recién, solamente vimos elipses de esta forma, ¿ya? Entonces enseguida vamos a hacer un resumen para saber qué pasa cuando el elipse es de esta forma, ¿de acuerdo? Y los elementos son los que me interesa que ustedes aprendan. A mí no me interesa que ustedes entiendan cómo se llegó a esta ecuación, ¿ya? Solo nos interesa que esta es la ecuación y la idea es saber determinar todos estos datos conociendo la ecuación o conociendo esta ecuación general que nos dan aquí en el ejemplo, ¿ya? Ya, pregunta para ustedes. ¿Qué deberíamos hacer ahí para encontrar la ecuación? Ya, ya hemos hecho algo similar en la circunferencia y en la parábola. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer ahí? ¿Hay algo que estuvimos haciendo en la clase anterior? ¿Qué debemos hacer ahí para tener los binomios? No me acuerdo el nombre, profe, pero era parecido a factorizar. Ya, completar cuadrado, ¿cierto? Y eso. Eso.
Ya, hay que agrupar las X con las X, las Y con las Y. Denme un segundo que se me está cargando el computador. Ya, y yo les enseñé una forma así como muy sencilla para... Solamente hay un caso que no vimos, creo que se los dejé, como que les di la idea, pero vamos a hacer este completo, miren. Entonces voy a escribir la X con las X, y para el caso de las Y, voy a factorizar por 4, ¿ya? Porque quiero que el coeficiente del cuadrado esté solito, ¿cierto? Ahí, ¿cierto? Ya, entonces fíjense, acuérdense que siempre en los dos casos es este número que se divide a la mitad, y ese se suma y se resta al cuadrado. De que queda x cuadrado menos 6x más la mitad al cuadrado menos la mitad de ese número al cuadrado. Más 4, y aquí la completación la hacemos en este paréntesis. Entonces, la mitad de 4 es 2, ¿cierto? Así que aquí 2 al cuadrado, 2 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces los binomios que encontramos son este, o sea, esta parte, ¿cierto? Es un binomio, y esta parte es un binomio. Entonces aquí queda x menos 3, ¿cierto? Al cuadrado, menos 9. Y aquí queda y más 2 al cuadrado, ¿cierto? Menos 4, ¿cierto? Aquí me olvidé del 0. Ya, pues, entonces aquí lo único que falta es multiplicar este 4 por eso y por ese 4 que está allá. Entonces quedaría x menos 3 al cuadrado. Ya, este 9 lo voy a sumar al 21, ¿ya? Entonces queda aquí más 4 por este paréntesis que está al cuadrado. Y 4 por 4, 16. ¿Ya? Pero dijimos que al 21 le vamos a restar el 9. O sea, 12, ¿cierto? ¿Está bien? Sí, profe. Ya, entonces esto si lo sumamos da menos 4. Así que al otro lado queda el 4 positivo. Así que queda x menos 3 al cuadrado más 4 y más 2 al cuadrado. Entonces acuérdense que en el lado derecho siempre tiene que haber un 1. Así que por lo tanto vamos a multiplicar por un cuarto o bien dividir por 4, que es lo mismo, ¿cierto? Entonces aquí queda 1, acá queda y más 2 al cuadrado, como ese 4 se va con el 4. Y acá queda x menos 3 al cuadrado dividido 4, ¿de acuerdo? Pero esta ecuación es equivalente a esta, miren. Paréntesis, x menos 3. Acuérdense, este número siempre tiene que estar al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado. Ya, ¿cuál es el número que va al cuadrado debajo de y más 2? Si no está, ¿qué número es? 1. El 1, ¿cierto? O sea, no es que no está ahí, pero implícitamente, ¿cierto? Porque el 1 en general al cuadrado es el mismo 1, y si es una fracción en general no se anota, ¿ya? Pero ahora para el fin nuestro, que es buscar los elementos, ¿cierto? Indicar los elementos principales de esta elipse, sí necesito anotarlo, ¿de acuerdo? Ya, déjenme ir a otra página. Se puede anotar aquí la ecuación. Era x menos 3, ¿cierto? 2 al cuadrado. Y aquí era y más 2, 2 al cuadrado. O sea, 1 al cuadrado. Ya, ¿qué sabemos de aquí? Así rápidamente. ¿Cuánto vale h, k? El h vale 3, ¿cierto? Y el k menos 2. ¿De acuerdo? El a vale 2. El b vale 1. ¿Cierto? Ya, aquí ya tenemos los semiejes. Semieje mayor, semieje menor, centro. ¿Cierto? Ya. Ya tenemos tres cosas, tres elementos.
Ya, vámonos al plano. Ya, el centro es 3, menos 2, así que es como debajo del eje X. Aquí mide 3, aquí mide menos 2. Aquí está el centro. Ya, y sabemos que A mide 2, o sea, hacia el lado es 2. O sea, aquí llega 5 y aquí es 1, ¿cierto? Y acá mide 1 nomás, aquí es menos 1. O sea, acá yo tengo A y acá tenemos B, ¿cierto? Entonces la elipse es algo de este estilo. Si ustedes quieren, igual la pueden dibujar más grande. Ya, este es el centro, le voy a poner ahí C. ¿Ya? Porque por el espacio no voy a alcanzar a anotar ahí la coordenada. Por lo tanto, ¿cuál es la coordenada del vértice? Fíjense, aquí se le suma A al H, ¿cierto? Si esto es H, esto de acá es A más H, o H más A, este. Y este de acá es H menos A, ¿cierto? Entonces van a notar aquí, tenemos el punto. Este punto que está aquí es el 1, menos 2. Y este punto que está acá es el 5, menos 2, ¿cierto? Estos son los vértices del semi-eje mayor. ¿De acuerdo? Ya, y estos puntos que están aquí. Ya, aquí es menos 1 y aquí es menos 3. Así que tenemos 3, menos 1 y 3, menos 3, ¿cierto? Y estos son los vértices del semi-eje, pero ahora menor. ¿Cierto? Y no fue necesario que nos aprendiéramos que aquí había que restarle B al K, o sea, sumarle B al K, restarle B al K. Basta con que lo observemos del gráfico, ¿cierto? Porque, fíjense, es súper importante reconocer que hacia el lado horizontal del punto del centro mide A y hacia arriba mide B. Análogamente, para acá también mide A, para acá también mide B. ¿De acuerdo? Ya, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta determinar? El foco, El foco, ¿cierto? Pero el foco aproximadamente debería estar por aquí, ¿cierto? O sea, no sé exactamente, pero sí sé que esto mide C minúscula, ¿cierto? Entonces voy a hacer un pequeño dibujo aquí. Esto mide B, que sabemos que es 1. Esto va a medir C, esto va a medir A. Pero en nuestro caso, esto mide 1, esto mide 2. No sé cuánto mide C. Triángulo rectángulo, ¿cierto? 1 al cuadrado más C al cuadrado tiene que ser igual a 2 al cuadrado. Así que C cuadrado, esto es 4, esto es 1, pasa restando, 3. Así que esto implica que C vale raíz de 3, ¿cierto? profe, Entonces, ¿sí? ¿por qué el A es igual a 2 al cuadrado? O sea, sé Por que se Pitágoras, ocupa como de la fórmula. esto es Pitágoras. Ya, Teorema de Pitágoras. Aquí. ¿De acuerdo? Es por el de acuerdo, teorema de profe. Pitágoras. Y vale 2A porque aquí está A y acá está B. Ojo que aquí en la fórmula esto era 4, pero es lo mismo que 2 al cuadrado. Y el 2 es A. ¿De acuerdo? Ya, pues y ahí determinamos C. Ya, pero yo sé que este pedacito que está aquí mide C. Este, que estoy tachando aquí. Y si aquí estoy en 3, ¿qué coordenada debería ser esto? Le estoy sumando raíz de 3 al 3, pues, o sea, esto es 3 más raíz de 3. Por lo tanto, aquí le estoy restando raíz de 3, así que es 3 menos raíz de 3. ¿De acuerdo? Entonces, las coordenadas del foco son, se mantiene el K, o sea, es
3 menos raíz de 3, coma el k que es menos 2, y 3 más raíz de 3, coma el k que es menos 2. Estos son los focos. ¿De acuerdo? Ahí solamente, lo único que es más complicado de calcular, al final es el C, porque estamos usando el teorema de Pitágoras. Y lo anterior, que era hacer la completación de cuadrado. Esas podrían ser las dos dificultades. Pero todo lo demás es saber calcular los puntos en el plano cartesiano. Probablemente ahí es donde más les complica, ¿o no? Yo creo que sí. O no lo ven tan rápido. Probablemente yo, porque obviamente lo sé, pero como les comento, lo importante es que sepan reconocer A y B. O sea, fíjense acá. Ya, aquí era el centro, ¿cierto? En este punto. Déjenme hacerlo ahí un poquito más grande. Entonces, si estoy aquí en el centro, lo importante es que usted hacia arriba sabe que mide 1. Por lo tanto, este punto cae acá en el menos 1, ¿cierto? Si esto mide 1, ese cae en el menos 1, que fue el que dibujé aquí, ¿cierto? Y hasta acá al ladito usted sabe que mide 2, porque acuérdate que este era B, este era A. Y si aquí mide 2, súmale 2 a 3, 3, 4, 5, ¿cierto? Y ahí conoces la coordenada de este punto. Y para los otros vértices repetir la idea, pero hacia el otro lado sería menos A y hacia abajo, ¿cierto? Y después tú unes estos puntos nomás haciendo el dibujo de la elipse. ¿De acuerdo? Entonces, lo que sí o sí hay que determinar son todos estos vértices. Y es moverte verticalmente cantidad B, horizontalmente cantidad A. Y con eso obtienes las coordenadas. Pues, o sea, estas coordenadas se observan del plano. ¿Ya? Vimos aquí que hay una fórmula, estas que están aquí. Todas estas, esa. Estas son las de los vértices. Pero créeme que esto es enredado, porque son muchas letras, nos enredamos. En cambio, si uno obtiene aquí la ecuación, si tú sabes graficar el vértice y sabes sumar y restar horizontal y verticalmente, obtienes los otros puntos, que fueron estos de acá. ¿De acuerdo? Y una vez que obtienes esto, solamente te falta resolver aquí siempre, vas a tener que dibujar aquí este triángulo. Porque aquí tú necesitas saber, bueno, este A nada que ver aquí con el... O sea, este A es la medida de este largo, por eso lo anoté ahí. Pero para el foco tú necesitas encontrar B, o sea C, pero tú sabes que esto mide B y esto siempre mide A. ¿De acuerdo? Y ya ese es como parte del problema también. Y ahí encuentras C. A ver, no, después nos queda ver la hipérbola, pero déjenme irme acá a ver si es que hay algún ejemplo que podamos hacer. Por ejemplo, aquí hay una elipse. En el 7 dice determine los puntos de intersección entre... Aquí están refiriendo a esta ecuación de acá, que es la hipérbola, pero la vamos a ver enseguida, con la elipse. Fíjense que aquí esta elipse es distinta. ¿La ven? Miren, hagamos calculémosle los elementos a esta elipse. Ya, ¿cuánto sería el centro aquí? ¿Cuánto creen que es el centro ahí? 2. ¿Ya? Y si aquí no hay nada, ¿cuál sería la coordenada? 0. 0. Bien. Ya, escribamos mejor esto, porque quiero que escribamos como cuadrado los denominadores. Entonces, fíjense, aquí es 2 al cuadrado, y aquí, bueno, esto es 0. 3 al cuadrado, ¿cierto? Ya, ¿qué pasó aquí?
El A ahora es más pequeño que el B, ¿cierto? Entonces, si dibujamos en el plano, el centro está aquí. Supongamos que aquí está 2, ¿cierto? Aquí está el 2,0. Hacia acá mide 2 y hacia arriba mide 1, 2, 3. O sea, aquí. No debería haber sido más arriba porque... Ya, pero por ahí. O corramos este 2 mejor porque lo hice muy grande. Déjenme correr un poquito la coordenada porque... Supongamos que aquí está 1, 2, ¿cierto? Y acá 1, 2. Aquí está 4, aquí está 0. Este es el centro. Y hacia arriba 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces, déjenme hacer con rojo. Hacia el lado mide A, hacia arriba B. Por lo tanto, la elipse es así, miren. Me va a quedar como un huevo. Pero se fijan que no es acostada, ahora es vertical. Entonces, ¿dónde deberían estar los focos? En B, En B, ¿cierto? En esta línea que está aquí. Entonces, debería estar un foco acá y un foco aquí. Ya, vamos viendo los vértices. Miren, aquí me moví 1, 2 hacia el lado, ¿cierto? Así que este punto es el 4,0. Aquí me muevo 1, 2 hacia el otro lado, así que este punto es el 0,0, ¿cierto? Ahí están los vértices del semieje, ¿cierto? De los semiejes. Y aquí me muevo hacia arriba, 1, 2, 3. Así que este sería el punto 2,3. Aquí me muevo hacia abajo, 1, 2, 3. Así que este punto, bueno, sería el 2, menos 3, ¿cierto? ¿De acuerdo? Y ahí están los vértices. No los voy a anotar acá al lado, pero los tenemos acá, ¿cierto? Ya, para el foco, o para los focos. Ahora el triángulo no lo puedo formar así, pues. ¿Cómo habría que formarlo? Miren, es esta medida la que no conozco, que es C, ¿cierto? Esto mide A, por lo tanto el triángulo hay que formarlo así, ¿cierto? O sea, este es el triángulo rectángulo. Esto mide A, esto mide B, esto mide C, que es la incógnita. ¿Ya? El B era 3, el A era 2. Entonces, de nuevo, usando teorema de Pitágoras, C cuadrado más 2 al cuadrado tiene que ser 3 al cuadrado. Así que esto ustedes despejan el C cuadrado, aquí les va a dar 9 menos 4, esto da 5. Así que esto da raíz de 5. ¿De acuerdo? Ese es C. Entonces ustedes aquí saben en qué punto están. Déjenme aquí borrar un poquito esto. Nosotros estamos aquí en el centro, ¿cierto? Entonces sabemos que este pedacito mide raíz de 5. Entonces eso se lo suma, como es horizontalmente, a la coordenada K, ¿cierto? Que en este caso vale 0. Así que este punto de aquí, que es uno de los focos, tiene que ser el 2, raíz de 5, y este otro punto de acá, que es el otro foco, tiene que ser 2, menos raíz de 5. Porque acuérdense que ahí la coordenada acá era 0. ¿De acuerdo? Entonces ahí ¿sí? entonces se supone que el B, la hipotenusa es B igual a 3 porque ya estaba como, no me acuerdo por qué, pero se supone que lo vimos recién. Claro, lo que pasa es que cuando era horizontal, así, ¿cierto? Esto medía A, esto medía B, ¿cierto? Entonces el C incógnita era aquí, ¿cierto? Pero esto de acá también medía A. Entonces tú de aquí extraías este triángulo, ¿cierto? Donde esto medía C, B y A, ¿cierto? ¿Y por qué dijo que era igual a A? Porque acuérdate que estábamos en este punto.
Y acuérdate que un foco está aquí y el otro está acá. Entonces, eso más eso mide A. Pero como esta parte es igual con esta, es la mitad. Pues acuérdate que medía 2A. Ah, ya. ¿De Ya lo acuerdo? entiendo. Entonces, en el Sí. caso que sea vertical, yo no, es que no los quiero, ¿cómo se dice esto? Abrumar, dándole un cuadrado con tantas fórmulas. De verdad que es súper entretenido saber graficar el centro y moverse hacia los lados para determinar cómo es la elipse. Y todo esto, cómo sale desde el plano. O sea, el plano te lo está entregando. Basta con que sepamos sumar y restar hacia arriba y hacia la horizontal y verticalmente en el plano. O sea, a mí no me interesa que ustedes aprendan de memoria las fórmulas. A mí lo que yo quiero que ustedes aprendan es de esta fórmula a hacer el dibujo y rescatar todos los elementos. Eso es lo que a mí me interesa. Me parece que es mucho más útil a que yo les entregue una tabla que ustedes capaz que ni la noten, ¿cierto? En cambio, el objetivo que yo por lo menos tengo es que sepan dibujar esto. Fíjense, yo aquí no he usado, no tengo ningún borrador. Todo esto ha salido graficando el centro y moviéndome A hacia los lados, B hacia arriba, hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, lo único que tienen que saber es que cuando el A es mayor que el B, es de este tipo, la elipse. Y cuando, este en el caso, A mayor que B. Y cuando la elipse es B mayor que A, es este tipo. Así, cuando A es menor que B. Lo va a anotar aquí. Entonces, en este caso, es similar a esto, solo que ahora el A es más pequeño. Entonces, hacia el lado A, hacia arriba B. Pero el foco va a estar aquí. Antes el foco estaba acá, ¿cierto? Entonces va a estar aquí y acá. Entonces, esto de aquí mide C. Y si eso mide C, ¿cuánto tiene que medir esto? Si esto ya mide A. B, ¿cierto? Entonces ustedes de aquí extraen este triángulo. Esto mide A, esto mide C, esto mide B. Entonces de acá ustedes el C, ¿cómo lo despejan? Al A, que es la hipotenusa, le restan el B. Pero acá es distinto, porque al C ustedes la hipotenusa ahora es B, le restan el A. Entonces se fijan que no es la misma fórmula para los dos casos, Sí, profe. ¿ya? Pero esto se obtiene, pues, o sea, basta que ustedes sepan aquí determinar. Cuando el A es más grande, el A es hipotenusa aquí en este triángulo. Cuando acá el B es más grande, el B es hipotenusa en este triángulo. Sepan que siempre cuando hay un triángulo rectángulo, la hipotenusa es más grande que los dos lados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ustedes sepan determinar en cualquier fórmula de la elipse cuál de los dos es más grande, es el que va a la hipotenusa. Incluso sin hacer el dibujo. Porque ustedes fíjense acá, si imagínense les dan la ecuación y solo les piden encontrar el foco. Yo podría no hacer este dibujo y desde acá decir, ah, pero el más grande es B, así que este es 3. Y en cualquiera de los dos lados coloco A, total esto es un triángulo rectángulo. Usar Pitágoras, ¿cierto? Podría ponerla acá y acá el C. Eso da lo mismo. Lo que es importante es que ustedes sepan determinar cuál de los dos es mayor. El mayor va en la hipotenusa. Y podríamos no hacer el dibujo cuando solo nos pidan, por ejemplo, determinar el valor de C. ¿De acuerdo? Ya, lo otro que era importante y que no lo dije, lo voy a decir ahora, es que el caso A, bueno, esa es la hipérbola, todavía no vemos la hipérbola, siempre la A va debajo de la X, ¿ya? Independientemente que la A sea mayor o menor que B, siempre debajo de la X, o sea, hacia el lado siempre se mide A. Así, ¿de acuerdo? Hacia arriba B. ¿Bien? Eso. Veamos la hipérbola. ¿Ya? La hipérbola no me voy a detener mucho, les voy a repetir lo mismo que dije delante, no nos vamos a extender tanto en cómo se llega a la ecuación, sino que nos vamos a concentrar en los elementos.
¿Bien? Entonces tenemos, al igual que el caso de la elipse, también vamos a trabajar con dos puntos que son F1 y F2. La hipérbola es el lugar geométrico de todos los puntos P, de modo que la resta entre las distancias, ¿se fijan que es similar a la de la elipse? P a F1 con P a F2 es constante. ¿Ya? Y estos puntos F reciben el nombre de focos, ¿ya? Igual que el caso anterior. Salvo que aquí tenemos 2 vértices nomás, en la elipse teníamos 4 vértices. Entonces, procediendo similarmente como lo hicimos en la elipse, tenemos que la ecuación de la hipérbola, el centro es en este caso es el 0, 0. Las coordenadas de los focos aquí son igual que en la elipse, y los vértices, las coordenadas de estos vértices son igual que las coordenadas de los vértices del eje mayor de la elipse. Entonces, miren, yo voy a hacer aquí un dibujo para que entendamos los elementos, y porque también quiero que entiendan esto de las distancias. ¿Ya? Entonces, fíjense acá, miren. Este es el centro, ¿cierto? El 0, 0. Este de aquí, 0,0, ¿cierto? Ya, aquí está A, acá está C. C en este caso va a ser lo contrario de la elipse. Ahora, el A es menor que el C. Antes acuérdense que teníamos el C primero y después teníamos el A, ¿cierto? Lo mismo acá, menos A, menos C. Entonces aquí la hipérbola es así. Es como si fuesen dos parábolas. ¿De acuerdo? Bueno, esto se supone que tiene que ser simétrico, ¿bien? Y estos son los focos. Foco 2, foco 1. Entonces, ¿qué pasa con un punto P? Podríamos estar en cualquier parte acá o en cualquier parte acá. Entonces, ¿qué dice la definición? Que la distancia, voy a hacer con rojo. Si estoy aquí en P, la distancia de P a F1, la distancia de P a F2, si nosotros restamos esto, es constante. A eso se refiere. Delante era la suma, ahora es la diferencia, la resta. Entre esas dos distancias es constante, para cualquier punto P. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué pasa si el P está aquí? Sería, a esta distancia le restamos esta distancia, ¿cierto? Ahí está P. Ya, ¿es claro que este pedacito es igual que este de acá? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto queda? Quedaría esto, ¿cierto? ¿Cierto? Si este pedazo amarillo se lo restamos, que es igual a este, quedaría eso. ¿Cuánto es esto? ¿Lo ven ahí? ¿Cuánto mide esto que estoy señalando? Todo esto. Menos A más A. Sí, pero o sea, ojo, que esto de aquí tiene coordenada menos A, pero ¿esto cuánto mide? Las medidas son positivas. Solo A. Mide A también, pues. ¿Sí? ¿Cuánto mide todo esto? 2A. 2A. ¿De acuerdo? Entonces aquí, ¿cómo se llegó a esta ecuación? Resolviendo esta ecuación. Distancia de P a F1 menos, no, pero aquí le voy a poner F2, ¿ya? Porque a esta le restamos la otra. Menos distancia de P a F1, ¿cierto? Tiene que ser 2A. ¿Se parece a lo de hace rato? Se parece mucho, ¿cierto? Sí, profe. Mucho, mucho, mucho. ¿Bien? Ya, pues así que si quieren hacer el ejercicio, pueden entretenerse a hacerlo. Y en algún momento van a necesitar esto que está aquí. Pero esto nosotros lo vamos a recordar para calcular C, ¿de acuerdo? Y esta es la misma fórmula que se obtenía en este caso. En este. A ver, ¿cuál de las dos era? ¿Era A menos B? Sí, era A menos C. Ah, pero aquí es A menos B, o sea, era esta, de la elipse, la misma. La misma cuando la elipse es acostada, o sea, en el caso que la elipse era así, ¿de acuerdo? Entonces aquí no es que no tengo una elipse, pero sí yo sé que esto mide A
y hacia arriba aquí mide B. Por lo tanto, el C, perdón, sí, pues hacia arriba mide B. Así que a ver, es que quiero enseñarles a que determinen el C. A ver cómo lo hago. Espérenme. No, no es como lo estoy dibujando ahí. Ya, que aquí la incógnita va a ser el C. ¿De acuerdo? Entonces, esto mide C. ¿Cierto? Aquí hacia arriba debería medir B. A ver, denme un minuto. No recuerdo en este momento exactamente cómo es. Denme un minuto. Déjenme revisarlo porque... ¿Qué, profe? A ver. Pero lo puedo ver aquí mismo. Es que esto no está anotado en los PPTs, pero... Ay, no sé qué pasa, no puedo... Ahí sí. Déjenme revisarlo acá en este curso que era el... Creo que aquí lo dije. Pero lo saqué de otro lado, no lo saqué de aquí. No, acuerdo bien. Claro. Aquí está, ya sí estaba bien. Bueno, aquí está dibujada, ¿cierto? Fíjense, esto es lo mismo. Este mide A aquí, este mide C. Entonces, este triángulo, esto mide A, este lado, esto mide C, esto mide B. Pero aquí este punto no nos interesa. Solamente lo ocupamos para calcular C. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué lo hago así? Porque fíjense, miren, si nosotros nos vamos acá a nuestra clase, ya pensemos en el supuesto que nos están pidiendo el C, y no lo conozco, pero conozco A, conozco B, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un dibujo acá. Voy a usar otro color para que no nos perdamos tanto. Pero lo que sí quiero que tengan en cuenta es que esto de aquí mide A. Y acá arriba, como yo conozco B, yo puedo calcular B aquí, ¿cierto? Lo puedo calcular. Y esto siempre va a ser C. ¿De acuerdo? Ya, y ahí usando Pitágoras obtiene el valor. ¿Bien? Ya. Y tenemos que ver qué sucede en el caso cuando el centro también cambia. Y es similar a lo anterior. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es similar a lo anterior? Porque al igual que hace un rato, bueno, ahí está la ecuación. Miren, al igual que hace un rato, lo único que hacemos es trasladar la hipérbola. Si este es el centro, H, K, ¿cierto? Acuérdense que aquí es H más A, acá es H menos A, ¿cierto? Acuérdense que esto mide A y la hipérbola es así. ¿De acuerdo? Y los focos siempre van a estar aquí. Foco, foco. Por lo tanto, si esto mide A, ¿cuánto mide esto? C, ¿cierto? Así que aquí es H más C, por lo tanto aquí es H menos C, ¿de acuerdo? Y ahí están todas las coordenadas. Y acá siempre es K. Así que la segunda coordenada de todos estos puntos que están acá, que los puedo destacar ahora con rojo mejor, son coma K, ¿cierto? Fíjense, coma K, coma K, coma K, coma K, coma K, ¿cierto? Entonces tenemos centro, focos, bueno, los ejes, ¿cierto? H, K, ¿cierto? Vértices. Pero aquí aparece algo nuevo, las asíntotas, que gráficamente son esta recta que aparece aquí tangente y esta recta que aparece acá. Ya, obviamente aquí no lo dibujé exacto, pero pasan por el centro, ¿de acuerdo? Ambas pasan por el centro. ¿Y cómo se determinan? ¿Cómo se determinan?
yo les voy a enseñar algo muy sencillo. Miren, ¿se fijan en esto que tenemos acá? Pero solo en esta parte. Miren, x menos h partido a, lo puedo escribir al cuadrado, ¿cierto? Porque están las dos al cuadrado. Menos y menos k, b, lo puedo escribir al cuadrado, ¿cierto? Ya. ¿Cómo puedo factorizar estas dos expresiones? Esa diferencia, ¿cómo la podemos factorizar? Como una suma por diferencia. Exacto, entonces tenemos k menos h partido a, y hagamos el menos, y menos k partido b. Por x menos h partido en a, pero ahora hago el caso más, y menos k partido en b. Fíjense, igual 0, primera recta, ahí está, ¿cierto? De aquí digo, pongámosle L1, L2, ya mejor, L1, L2, ya. Bueno, no sé cuál es cuál, pero tenemos las dos rectas. Entonces una va a ser extraer este paréntesis, igual 0. Esa es una recta. Y la otra, la suma. Entonces, muy sencillo encontrar la hipérbola, o sea, las rectas, factorizando solamente el lado izquierdo de la ecuación. Y aquí están las dos, pues. Son justamente esas. ¿Lo ven? Esa y esa. ¿Ya? Y solamente se obtienen al factorizar esta parte. Sin el 1. Sin el 1, porque lo igualan a 0. ¿De acuerdo? Ya, y ahí no se compliquen. Cuando ustedes dibujen, como conocen, siempre van a conocer el centro y los vértices. Ustedes saben que la hipérbola es así, y las rectas pasan cruzadas. ¿De acuerdo? ¿Y cómo definen las ecuaciones? Factorizándolas de acá. ¿Ya? Así que no es tanto cálculo tampoco. O sea, no quiero que se estresen despejando el y graficando las rectas. No es necesario. Ustedes saben que estas rectas van a pasar siempre por el centro de la hipérbola y son así. Aparecen ahí cruzadas. ¿De acuerdo? Así que no quiero que se compliquen ahí mucho. Ya, terminemos con este ejemplo. Nos quedan 2 minutitos, pero por lo menos lleguemos a la ecuación. ¿Ya? Y al principio de la próxima clase, por último, vemos los elementos. ¿Ya? Pero busquemos la ecuación. Miren, entonces el x cuadrado lo vamos a escribir con el 6x y el otro caso lo vamos a factorizar. Pero como está negativo ahí el 4, voy a factorizar por menos 4. Así que ojo, menos me queda aquí el y cuadrado, pero como estoy sacando un menos, este queda menos 4, ¿cierto? ¿Lo ven eso? Porque aquí este está 16 positivo, pero como factoricé por menos 4, este 4 tiene que quedar negativo. Si lo multiplican les da el 16 positivo, ¿cierto? Sí. Entonces aquí, al hacer la completación, acuérdense, la mitad de 6 es 3 cuadrados, menos 3 cuadrados, ¿cierto? Menos el 4, y aquí lo mismo, la mitad de 4 es 2, así que más 2 al cuadrado menos 2 al cuadrado. Ya con el tiempo ustedes aquí se van a acostumbrar y esto lo van a hacer más rápido. ¿Bien? Entonces miren, x menos 3 al cuadrado, ya, pero voy a anotar al tiro el 4 multiplicada por esta de acá, miren, menos 4, y este binomio es y menos 2 al cuadrado, ¿cierto? Ya, ¿y qué me sobra? Me falta aquí el menos 9, nos falta aquí el 4 por ese 4, positivo el 16. Bueno, aquí puse igual 11, pero este era menos. Ahí. Menos 11 igual 0. ¿De acuerdo? Entonces hay que ahí reducir los términos semejantes. Aquí queda 16 menos 20, ¿cierto? Así que queda negativo el 4, por lo tanto positivo al otro lado. X menos 3 al cuadrado, menos 4 y menos 2 al cuadrado. Y aquí hacemos lo mismo que hicimos hace un rato, multiplicamos por un cuarto, o bien dividen por 4, que es exactamente lo mismo.
solo que aquí les queda 1, y a diferencia de la elipse, aquí queda un menos. Entonces aquí les queda x menos 3 al cuadrado, dividido 4, pero el 4 lo podemos escribir como 2 al cuadrado, ¿cierto? Lo mismo acá, y menos 2 al cuadrado, el 4 dividido 4 es 1, así que aquí es 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ahí tenemos nuestra, nuestra hipérbola. ¿Ya? Así que próxima clase, ya tenemos el centro, nuestro HK, ya lo tenemos, es 3,2, A es 2, B es 1. El C se puede determinar usando lo anterior, que era, si no me equivoco, teníamos que B cuadrado era A cuadrado menos C cuadrado. Entonces de esta expresión se determina el C. Ya, pero eso lo vamos a continuar con detalle. Esto lo continuamos con detalle en la siguiente clase, ya, porque estamos en la hora ya. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Ya. No se estresen tanto si hay cosas que no quedaron tan claras, ya, porque va a haber tiempo para seguir repasando esto, ya. Que lo último que nos queda, si no me equivoco, es revisar. Terminamos con esto y la próxima clase ya empezamos con un tema nuevo, que son los números complejos. ¿Ya? Así que después van a haber clases para practicar, ¿ya? Ya, profe. Así que eso. Ya, pues nos encontramos en la siguiente clase, que es el miércoles. Que estén bien. Ya, profe, muchas gracias. Chao, profe, Ya, gracias. ustedes también, Que tengan buen cuídense. día. Profe, gracias. Chao, chao. Chao. Chao, chao.